Hola, ¿qué tal? Soy Jan Oliveira y en este vídeo te voy a contar algo que ha sucedido en la comunidad de Elementor hace unos días. Para unos es bueno, para otros no tanto, pero es posible que traiga como consecuencia que Elementor desaparezca para siempre. El pasado 9 de febrero, Elementor anunció en su blog que a partir del próximo mes de marzo van a cambiar los planes y los precios de Elementor Pro. Y como puedes ver, ahora el plan Expert, que incluía 1000 licencias, solo va a incluir 25. Y van a crear los planes Studio y Agency, que será el nuevo plan de 1000 licencias, pero por casi $1000. Resulta que esta noticia ha causado mucho revuelo en la comunidad, ya que esto afecta a miles de desarrolladores en todo el mundo, teniendo en cuenta que Elementor es uno de los editores de contenidos más utilizados en la actualidad. Y hay un montón de comentarios de muchos usuarios indignados, planteándose cambiar a Divi o Gutenberg, lo que me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Vas a continuar utilizando Elementor después de haber conocido esta noticia? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios. Pero, ¿por qué Elementor ha tomado esta decisión? Vamos a analizarlo. Una de las razones por el cual van a actualizar los planes de Elementor Pro es por el soporte VIP que van a ofrecer en los planes Studio y Agency, con los cuales tendremos acceso al soporte mediante un chat, además de otras ventajas. Claro está que esto lo han pensado teniendo en cuenta que estos planes los adquieran agencias donde trabajen muchos desarrolladores y tengan muchos clientes. Entonces, ¿qué pasa con las pequeñas agencias o los que somos autónomos y no tenemos empleados pero sí muchos clientes? De momento no va a pasar nada, y presta atención porque aquí es donde está la confusión de muchos usuarios. Elementor dice que todas las cuentas que hayan comprado el plan Expert antes del próximo 9 de marzo van a mantener las mismas condiciones. Es decir, que seguirán teniendo 1000 licencias y el siguiente año podrán renovarlo al mismo precio de compra mientras mantengan activa la suscripción. Hasta aquí todo bien, pero este cambio solo va a afectar a las agencias y autónomos que se dedican al diseño web, pero no a los usuarios que usan solo una licencia, ya que seguirá costando lo mismo. Y después de analizar esta noticia he llegado a una conclusión que creo que es una de las razones de más peso por la cual Elementor ha tomado esta decisión. Hay un grupo de personas que han comprado el plan Expert y revenden las licencias, y Elementor en su sitio web oficial deja muy claro que esto no está permitido. Este plan cuesta $199 y nos da acceso a 1000 licencias, y estas personas venden cada licencia entre 5 y $10 en plataformas como Fiverr, grupos de Facebook e incluso en YouTube. Supuestamente son licencias originales y las instalan directamente en nuestro sitio web, pero si sacamos cuentas hablamos de $40 a $45 que está dejando de ganar Elementor por su trabajo. Hay otro grupo de personas que han montado sitios web donde se puede comprar el plugin, pero no la licencia. Y aquí se agrava el problema porque modifican el código fuente original del plugin para poderlo activar sin licencia, y la ofrecen bajo licencia GPL, pero no vamos a contar con actualizaciones y tendríamos que comprar el plugin cada cierto tiempo, que a largo plazo será más caro que comprar la licencia original, y corremos el riesgo de que hayan incluido código malicioso que puede infectar nuestro sitio web. Por último, tenemos un tercer grupo de personas que regalan Elementor Pro ofreciéndolo también bajo licencia GPL, y esto sí que es más extraño e incluso peligroso, porque sabemos que han modificado el código fuente original del plugin, e incluso es posible que lo hayan comprado en sitios web de dudosa procedencia, y resulta que esto es un engaño ya que no están regalando la licencia original. Pues gracias a que existen este tipo de personas, es posible que esta sea una de las razones por la cual Elementor ha subido los precios y ha reducido el número de licencias simplemente porque están perdiendo dinero. Y aunque no me parece mal este cambio, esto afecta a muchos desarrolladores honrados que hemos comprado el plan Expert y distribuimos las licencias legalmente. Pagamos justos por pecadores. En mi canal podrás encontrar 3 vídeos donde he ofrecido Elementor Pro gratis, de un sorteo que hice el pasado mes de diciembre y regalé 10 licencias. El sorteo fue un desastre, porque era la primera vez que hacía un directo, pero ahora mismo hay 10 personas disfrutando de su licencia de Elementor Pro original. Y esto lo pude hacer primero porque compré el plan Expert de 1000 licencias, y segundo porque pedí permiso a la empresa para regalar licencias a todos los suscriptores que siguen mi canal, el cual me dieron sin ningún problema. Si has pensado en comprar o descargar Elementor Pro de alguno de estos 3 grupos que te acabo de mencionar, por favor no lo hagas. No apoyes este comportamiento, ya que tu sitio web correrá peligro, te estarán engañando y sobre todo que lo que hacen estas personas no es serio. Si no tienes dinero para comprar una licencia o quieres probar el plugin antes de comprarlo, siempre va a haber alguien que te ceda una licencia original o ganártela en un sorteo. Incluso, si te parece buena idea que vuelva a hacer sorteos de licencias de Elementor Pro en este canal, pónmelo en los comentarios y haremos un sorteo con todas las personas interesadas. Te doy mi palabra, pero tienes que decírmelo.
Ahora que ya conocemos las posibles razones por las cuales Elementor ha tomado esta decisión, te hago la pregunta del millón. ¿Crees que va a desaparecer Elementor? Pues yo creo que no, y pienso que hay varias razones por las cuales deberíamos seguir trabajando con Elementor y comprar una licencia original de Elementor Pro. En primer lugar, y desde mi punto de vista, porque es uno de los mejores plugins para WordPress con el cual podemos desarrollar sitios web realmente profesionales. Porque ellos ganan dinero y pueden pagar a sus empleados por su trabajo para ofrecernos mejoras y novedades. Tendremos acceso al soporte técnico oficial y existen miles de tutoriales con los que podemos aprender a trabajar con Elementor. No vamos a depender de otras personas, y algo muy curioso que posiblemente te va a gustar es que podemos sacar un dinerillo extra al comprar una sola licencia de Elementor Pro, y es algo que te voy a contar a continuación. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias, y te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, y en la descripción y los comentarios te dejo un enlace para que te unas a mis grupos de Facebook. Nos vemos en el siguiente vídeo.